Hermano, buenas noches. Vamos a tratar de avanzar un poquito más a través de esta epístola a Tito, que tanto bien hace a la iglesia. Y vamos hoy en breve a leer los versículos que corresponden, que es del capítulo 3, del 2 al 7. Pero antes de tratar este texto, me gustaría que comprendiéramos la gran obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Porque se nos van a pedir cosas que posiblemente humanamente no vamos a poder llevar a cabo, porque son difíciles, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sí lo vamos a poder hacer. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es reconocer en estas áreas que Tito está presentando, en cuáles estamos flaqueando, cuáles son nuestras debilidades, pueden ser malezas de carácter, etcétera, que necesitamos encomendar a la obra del Espíritu Santo, porque sabemos que es una promesa del Señor que una vez que venimos a Cristo, experimentamos un nuevo nacimiento. La Biblia lo dice, nueva criatura somos. Y en ese nuevo nacimiento somos regenerados. Quiere decir que desde ese mismo momento que nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo, Él viene a nosotros y comienza precisamente a controlar nuestra alma, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. Y la obra del Espíritu Santo es precisamente ayudándonos en nuestra lucha. ¿Por qué? Porque venimos acarreando todavía naturaleza de pecado. Es por eso que se nos ha prometido un cuerpo glorificado. Precisamente porque Dios sabe, Él se acuerda, dice que somos polvo. Él conoce nuestras luchas, nuestras penas, y gracias al Señor que podemos dar fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. La palabra de Dios habla de dos frutos en específico que va a mostrar el cristiano. El primer fruto es el arrepentimiento. El arrepentimiento lo mostramos una vez en la vida, en el sentido cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y hallamos nuestra solución en Cristo y resolvemos el problema que tenemos con Dios. Eso ocurre una sola vez en la vida. Pero el arrepentimiento también nos sirve para nuestra santificación. O sea que siempre arrepentimiento es reconocimiento de nuestra condición. Y precisamente el Señor, el Espíritu Santo, nos contrita y nos ayuda cada vez que hacemos algo malo. Es como si se disparara algo en nosotros que nos lleva a tirarnos de rodillas, a pedir perdón. Y no solamente quedarnos en pedir perdón, sino rogar al Señor que nos ayude a no volverlo a hacer. Esa es la idea. Y así es nuestra vida, altas y bajas en nuestra vida cristiana. Esa es nuestra realidad. El otro fruto es el fruto del Espíritu Santo, que es la santificación. Para el primer fruto, Mateo 3:8 dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Inclusive ese segundo arrepentimiento del que yo les hablé nos sucede a nosotros los cristianos nada más, porque el que no tiene a Cristo sí pueden experimentar arrepentirse, pero no de la manera como lo hacemos nosotros. Ellos toman el pecado demasiado ligero, no entienden de que el pecado desagrada, ofende a Dios. Eso no lo tienen en sus mentes. Y sí se pueden arrepentir, pero no de la manera que lo hacemos nosotros. Y para la obra del Espíritu Santo tenemos un texto que es el que vamos a tratar como introducción a nuestro estudio, que es Gálatas 5, 22 al 23. El caso es que tenemos que tener en nuestra mente siempre esa persuasión que hablaba Pablo en Filipenses 1:6. Él estaba persuadido que el que había comenzado la obra en él, la iba a perfeccionar. Eso no solamente nos ayuda a nosotros mismos a recobrar ánimo, fuerza, pero también a entender que si estamos conviviendo con personas
que aún no entregan sus vidas a Cristo, no podemos esperar más. Dios espera más de nosotros que de ellos. Ellos no pueden. Hasta que no reciban a Cristo y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, no van a poder. Eso no quiere decir que el hombre con el pecado haya perdido toda imagen de Dios. Eso es un error. La imagen fue distorsionada. Pero también la gente impía tiene maneras de mostrar la imagen de Dios, pero no al nivel que lo hacemos nosotros y que Dios espera de nosotros. El caso es que fruto viene a ser el resultado de una obra interior que se manifiesta al exterior. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo 7 del 16 al 20. Es palabra de Jesús. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que nos damos a conocer por los frutos. Son varias verdades que extraemos de este texto. Y ya sabemos ya que aquel que no tiene el Espíritu Santo, no podemos esperar que dé los mismos frutos que estamos dando nosotros. O sea que el fruto se ha de manifestar en nuestras interrelaciones con Dios, con el prójimo y con uno mismo, porque el carácter cristiano se percibe externamente por la rectitud moral y la obediencia a los mandamientos de Dios, por un buen testimonio ante Dios, ante la familia, ante la iglesia y ante la sociedad. Muchas veces escucho de cosas que hacen y dicen algunos hermanos que uno se queda con la boca abierta. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es porque precisamente, hermanos, sí contamos con el poder del Espíritu Santo, pero con nuestra colaboración. Somos nosotros los que tenemos que tratar de ser cada vez más espirituales, cada vez procurar más el agrado de Dios. Porque si nos dejamos llevar por lo que nosotros sentimos, verdaderamente es un mal tremendo. Así que vamos a hablar acerca de estos frutos del Espíritu Santo. Ya sabemos ya que si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, gozamos de vida eterna, de salvación, por su gracia, estamos justificados, pero no tenemos que preocuparnos por ese aspecto. Lo que tenemos que preocuparnos es por estos frutos del Espíritu Santo, que son los que se tienen que manifestar en nuestra vida, en nuestras interrelaciones con los demás. Por eso yo vi preciso hablar de los frutos del Espíritu, y ustedes se van a dar cuenta cuando leamos el texto, que se nos van a empezar a pedir cosas, que si no es por el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder. Ok, Gálatas 5, 22 y 23. Yo diría que es el texto lema de los dones, del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero noten lo que siguen diciendo los versículos, hasta ahí están los frutos. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ve que si uno no hace el esfuerzo de crucificar la carne, estas pasiones y estos deseos van a querer salir
a redundar y controlar nuestras vidas. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Contamos con el poder del Espíritu, pero yo tengo que andar en el Espíritu. Si yo decido vivir una vida carnal y no atender a todo esto, pues no va a resultar. Inclusive dice, bueno, ya el otro versículo tiene otro sentido, pero la idea aquí es que es una colaboración de Dios conmigo, ¿ok? Y prácticamente son 9 gracias o virtudes que presenta Gálatas 5. Primeramente, un estado interno de amor, gozo y paz. Son 9, y los vamos a dividir los 9 en 3, 3 y 3. Lo primero, un estado interno. O sea, lo voy a sentir yo. Amor, gozo y paz. Segundo, una expresión externa. Y tiene que ver con nuestro trato con los demás, que es longanimidad. Longanimidad es una paciencia prolongada, o sea, no es solamente tener paciencia y ya, sino que es persistir en la paciencia. Benignidad y bondad. Y en tercer lugar, una relación de comunión con Dios, de fe, mansedumbre y templanza. Es como un racimo de santas disposiciones que van brotando y se desarrollan. ¿Por qué menciona el amor de primero? Porque cuando uno crece en amor quiere decir que te amas al prójimo y amas a Dios. Las demás van a seguir el amor. O sea, es imposible llevar a cabo las otras 8 si no hay amor en ti. Eso es lo primero que tiene que manifestarse en un cristiano, y más que Dios ha derramado ya ese amor en nuestros corazones. Eso lo dice en Romanos 5, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Okay? Entonces, el primer grupo capacitan en especial para una relación con uno mismo. Y usted dirá, pero ¿cómo uno puede relacionarse con uno mismo? Sí. No es que estemos locos. Nos podemos hablar. Nos podemos dar cuenta de nuestras propias necesidades. Inclusive, orar por uno. Hay gente que se cree tan piadosa y tan bondadosa y dice, yo no oro por mí. Yo oro por todo el mundo porque yo no tengo tiempo para orar por mí, porque yo oro por todos los demás. No, hermano. Usted puede orar por todos los demás y por usted mismo. Reconozca sus necesidades. Y casi siempre el enfoque nuestro es la salud, ¿no? Pero hay necesidades espirituales por las cuales también tenemos que reconocer que necesitamos orar. Y la idea aquí de que en nosotros se manifieste amor, gozo y paz, que ya sabemos que son cosas que se experimentan internamente, y la razón que se ponen de primero es porque no podemos estar a bien con el prójimo si no lo estamos con nosotros mismos. Así que fíjense que eso es lo primero que Dios quiere que trabajemos en nosotros, en nuestra condición, ¿okay? Para poder seguir avanzando y seguir manifestando las otras virtudes. ¿Okay? El amor es el primogénito entre estas virtudes, y para que un creyente que ama a Dios, el gozo no solo es una consecuencia de este amor, sino que la Biblia inclusive lo pone como un deber. La paz, sabemos que la experimenta todo aquel que esté reconciliado con Dios, justificado y reconciliado con Él. El segundo grupo, virtudes que abarcan una relación especial con nuestro prójimo. Para Dios es muy importante nuestra relación con los demás. Por eso Él nos hizo seres sociales, para que nosotros podamos mantener relaciones con los demás. Y la idea aquí está que uno no puede estar a bien con Dios, ni con nosotros mismos, si no lo estamos con el prójimo. Y sabemos cuando no estamos a bien con el prójimo. Cuando, número uno, ofendemos, somos fáciles en ofender a los demás, no controlamos lo que decimos ni la manera como lo decimos, o nos sentimos ofendidos y no podemos otorgar un perdón.
Es ahí donde más se perjudica la relación con el prójimo. Y es por eso que tenemos que trabajar mucho en ello, porque ya vemos aquí que para Dios es muy importante. Yo estar bien conmigo mismo, pero tratar de, como Él dice, si es posible, estar a bien con todos los hombres. O sea que la longanimidad es una paciencia prolongada que se ejercita y se necesita en relación con personas por simplemente ser diferentes, para no decir difíciles, porque hay personas que de verdad temperamentalmente son muy difíciles. Y esto, hermano, donde primero tiene que manifestarse es en casa, es nuestras interrelaciones con la familia. Luego, ya que el Señor nos ha puesto en una iglesia, tiene que también manifestarse en la iglesia a pesar de tanta diversidad que hay, cultural, étnica, de personalidades, de temperamentos. También se tiene que manifestar la paciencia prolongada. ¿Por qué? Porque ayuda a soportar sin rencor vengativo, aunque la actitud de esa otra persona persevere hacia nosotros. Usted no es responsable por la otra persona. Usted es responsable por usted mismo. Sea usted el que trate de no ofender. Sea usted el que trate de que si lo ofenden, otorgar perdón inmediatamente. En eso, yo tengo que trabajar en eso, yo. No se preocupe por los demás. Si las otras personas persisten, allá ellos con Dios, cada cual es responsable. Esta es la idea de tomar esto de una manera muy, pero muy personal. O sea, nos prevé, la longanimidad de ser ofensivo en nuestros tratos con las otras personas. La benignidad viene de ser útil, servicial, que se muestra en particular en la bondad práctica, que se ejercita en el trato con las personas necesitadas, sean pobres, enfermos, personas caídas. O sea, ya tiene que ver con la realización de obras que justifican nuestra fe. Y la bondad es nobleza de carácter, una combinación de justicia y de amor. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, y notemos que los pone de último, y tiene que ver con nuestra relación con Dios, es obvio. Si yo no estoy bien conmigo mismo, y yo no estoy bien con el prójimo, no puedo estarlo bien con Dios. Y entonces eso debe de ser motivación suficiente para yo tener mucho cuidado cómo yo trato a los demás y mucho cuidado en cuanto a mi condición espiritual, porque yo quiero estar a bien con Dios. Sabemos que la palabra lo dice, ¿sabes qué? Que si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no traigas ni la ofrenda al altar, ni te atrevas a orar. ¿Usted se imagina que uno no pueda ni orar con cuanto uno necesita la oración? Entonces a veces situaciones, hermano, que no meritan, no valen la pena de que nos pongamos a amar con Dios y que no podamos ni tan siquiera orar por orgullo, por terquedad, por no pedir perdón o por ser tan listos en ofender a los demás. Porque hay gente que no se mide, y estoy hablando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente que no se mide como le hablan y tratan a los demás. Y después se sientan en una mesa a tomar la cena del Señor como si nada. Y no es así. Precisamente el tercer grupo quiere decir que el Señor quiere que estemos a bien con nosotros mismos, a bien con el prójimo, y entonces vamos a empezar a recibir las bendiciones de la relación con Dios. Esto conlleva una relación especial con Él, es como un broche de oro en el carácter cristiano. Porque aquí fe no es tanto creer, ya a la vez que somos creyentes y está el Espíritu Santo haciendo fruto en nosotros, porque ya tenemos fe. De lo contrario, esto no sucediera. Pero fe aquí tiene sentido de fidelidad. O sea, viene a ser una persona digna de crédito y de fiar. Una persona que usted puede descansar y fiar en esa persona. Se ejercita tanto en lo que uno declara como en lo que uno vive.
Son de esas personas que usted dice definitivamente es un cristiano, por la manera como se conduce, por la manera como trata. Mansedumbre es una virtud difícil por la tensión psicológica que supone entre dos extremos de la... Por un lado tenemos la impulsividad y por el otro la cobardía. Pero cuando hablamos de una persona con mansedumbre no es debilidad, sino se manifiesta especialmente en la disposición de ceder los propios derechos por amor en acción a los demás y en provecho de otros. Es una persona con mansedumbre. Lo he explicado en muchas otras ocasiones. Mansedumbre es prácticamente amor, pero es un amor en práctica, es un amor servicial, es un amor que se compadece. Y no solo se compadece, sino trata de resolver la situación que lo ha llevado a compadecerse. Y entonces que uno llega a tener mansedumbre, que es lo que Cristo hizo con nosotros, o Dios hizo con nosotros. Él nos vio en nuestro pecado, condenados a un infierno, imposibilitados de hacer nada por nosotros mismos. ¿Y qué hizo Dios? Jesucristo encarna en hombre y nos sustituye en la cruz del Calvario. Es decir, que por amor, Él obró mansedumbre, porque resolvió nuestro problema, hizo algo por resolverlo. Entonces, esa es otra de las virtudes. Y la última es la templanza, o más bien dominio propio, que tiene que ver con control de carácter, control de impulsos, un buen balance. Cuando uno mantiene un buen balance en la vida, no cae ni en descuidos, ni extremos o exageraciones. Y esto lo digo en todo aspecto de la vida, en la vida espiritual, en la vida social, en la vida familiar, en todo aspecto. Porque aún en lo religioso y lo espiritual hay personas que caen en extremos, son extremistas, y eso a Dios no le agrada. Eso no es templanza, eso no es dominio propio, porque es control. Y es en estos aspectos, hermanos, que cuando nosotros reconocemos alguna deficiencia, es que, ya que es fruto del Espíritu, oremos específicamente por algo que esté sucediendo en nuestras vidas, sea conmigo mismo, sea con el prójimo o con mi relación con Dios, de manera tal que puedan haber cambios. Con esto en mente, ahora vamos a poder entender el texto, que es Tito, el capítulo 3. Ya la semana pasada estuvimos viendo el primer versículo que nos dirigió en cuanto a nuestra relación con el gobierno, las autoridades y las leyes. Pero hay varios pasajes en la Biblia que nos advierte acerca de las obras de la carne y de nuestra batalla espiritual y de aquellas cosas que tenemos que matar, crucificarlas para nuestro bien. Porque todo lo que Dios nos pide, número uno, dice que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, que no es que está fuera del alcance de nuestra capacidad. Todo lo que Dios nos pide es porque lo podemos hacer. Y también contamos con el poder de su ayuda. Dice el versículo 2, son las exhortaciones de este versículo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ven la relación que hay entre este texto y los frutos del Espíritu? Dice, a nadie difamen. Eso es desacreditar, calumniar, no respetar a los demás. O sea, no respetar a las personas por lo que son, criaturas de Dios hechas a su imagen, inclusive con el potencial de ser sus adoradores. No difamar no solamente se trata de no calumniar, sino también en el hecho de no ser racistas, de no burlarnos, de no abusar del prójimo. Todo esto está dentro de lo que Dios quiere, de no difamar al prójimo.
sea que hay que tener en cuenta esto delante de Dios. Cuando yo cometo un mal contra una persona, lo estoy haciendo contra una criatura de Dios. Cuando dice no ser pendenciero, se trata de peleonero. No nos demos a conocer por peleonero. Uno puede tener una pelea, eso es inevitable, especialmente si lo llevamos al seno del matrimonio, a la familia. Es imposible que de vez en cuando no ocurra una desaveniencia, pero una cosa es que uno tenga una pelea a que seamos peleoneros, a personas que son dadas a la pelea, que si no están peleando no están bien o no están tranquilas. Dice, no peleonero, no iracundo. Esa palabra es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros nos puede visitar la ira. La ira siempre se manifiesta ante la injusticia, ante el mal obrar. Pero una cosa es que uno se aire por algo, a uno ser iracundo. La persona iracunda es dada a la ira. Cualquier mínima cosita lo altera. Es como una dinamita que se acerca a un fósforo y explota de nada. No podemos darnos a conocer por eso. O disputar o reñir. O sea, porque todo eso viene del orgullo, de la vanidad, de querer siempre prevalecer, de querer siempre tener la razón. Y no respetamos la opinión de los demás y lo que hacemos es imponernos. Y tenemos que darnos cuenta que no somos los únicos en este planeta Tierra. La vida la compartimos, ya creo que somos 8 billones de personas. Quiere decir que todo el mundo, todas esas 8 billones de personas tienen una mente, tienen una voz, una manera de sentir, una manera de actuar. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es respetarnos en nuestras diferencias. Cuando usted aprende a respetar las diferencias y a otorgarse dentro de lo lícito ciertas libertades, usted va a tener menos problemas. Y también en cuenta lo que es la mansedumbre. La mansedumbre tiene mucho que ver con la humildad, ser manso, no tener más alto concepto de uno mismo que el que se debe de tener. Por eso la persona humilde se comporta de manera apacible como consecuencia de su propia fortaleza y autoridad, lo cual le permite aplacar el enojo de otras personas sin recurrir a la amenaza o al chantaje. Recuérdense que humildad no quiere decir debilidad, pasividad, ni es un estado social de pobreza. Es todo lo contrario. Humildad es fortaleza de carácter y vence el propio egoísmo y orgullo. La exhortación del versículo 3, notemos que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes de Cristo. Esa era nuestra tendencia, nuestras características. Pero por eso al principio les dije que una vez que nos arrepentimos, somos nueva criatura. Ya yo no puedo decir, no, porque a mí no hay quien me cambie. No, es un error. Si tú eres un cristiano, a ti sí hay quien te cambie. Y quien te cambia es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Así éramos antes de venir a Cristo. Un insensato es una persona que no piensa, que no actúa con buen juicio. Un rebelde es alguien difícil de controlar. Un extraviado es cuando uno está perdido en un camino. Un esclavo de concupiscencia es aquella persona sujeta a apetitos desordenados. Eso es lo que significa esa palabra, concupiscencias. Apetitos desordenados. ¿Por qué? Porque hay deleites lícitos, genuinos. Pero muchas veces esos mismos deleites que son lícitos pueden convertirse en concupiscentes si dejamos que se desordenen. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. No hay nada de malo de ir a una tienda y comprarse algo. Pero cuando eso se vuelve
una concupiscencia, es ahí donde entonces ya lo estamos tornando una cosa que es lícita, que es genuina, en algo que no nos debe de controlar y no nos debe de dominar. Por eso dice, éramos esclavos de concupiscencia. Viviendo en malicias, es interesante porque se trata no tanto de hacer maldad, sino de intenciones, de picardía, de maquinando la próxima maldad. Esa es la idea de viviendo en malicia. Viviendo en envidias es cuando uno siente irritación al desear la felicidad y los bienes de otros. Eso es muy común entre las personas que no tienen a Cristo, y muchas veces surge dentro del mismo cristianismo, que usted comienza a envidiar a otros. Pero no solamente es un deseo sano, sino que se convierte entonces ya en envidia, se convierte en una irritación para usted que no resiste ver a los demás prosperar, que hagan, que no hagan. Exacto. Dice, viviendo en aborrecimiento de uno mismo y de otros. Sentir aversión, odio, repugnancia. Según las exhortaciones del versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, claro que hay que unirlo al 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí podemos notar todo lo que hemos venido hablando, de que así éramos nosotros antes, pero ya el Señor nos salvó de todo eso. Pero ¿por qué se nos llama a velar, a cuidarlo? Porque todo eso que mencionamos puede ser que quede residuo en nuestra naturaleza, en nuestro carácter. Quedan residuos y hay que trabajar con eso. ¿Por qué? Porque ya hemos sido regenerados y podemos confiar en la renovación en el Espíritu Santo. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No tenemos excusa. Contamos con abundante poder y gracia. Si persistimos en cualquiera de esas actitudes, porque queremos. Porque verdaderamente contamos con abundante poder y gracia. Usemos ese poder. La manera de usarlo es orando. Usemos esa gracia. Dice el 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que vemos, hermanos, como aquí en Tito hay una relación de lo que se nos está pidiendo, con relación también al fruto del Espíritu. Varias verdades hemos resaltado. Número 1, la genuinidad de un arrepentimiento, que es cuando venimos a Cristo y le profesamos como Señor y Salvador de nuestras almas. Ocurre algo glorioso, extraordinario, milagroso, que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, porque ya no somos iguales. Antes pecábamos y no nos importaba pecar, pero ahora inmediatamente que pecamos sentimos contrición. O sea que no solamente nos encontramos en paz, justificados ante Dios, pero sabemos que a pesar que seguimos con nuestras batallas espirituales, podemos siempre acudir a la confesión y pedir ayuda del Señor. Pobre de la ignorancia, hermano, hay que decir así. Cuánta ignorancia, porque en estos días de que ha fallecido el Papa, se les escucha decir que ellos están buscando la voluntad del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les hable. ¿Cuán lejos están? Verdaderamente cuán lejos están. Porque para que el Espíritu Santo te hable y haga una obra en ti, tú te tienes que arrepentir de pecado, de idolatría, y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces
el Espíritu Santo viene y comienza esta obra en nosotros. Otra cosa importante del estudio es que cuando venimos a Cristo, los que ya llevamos tiempo bajo la obra del Espíritu Santo, no podemos esperar que esas personas de buenas a primeras ya sean como nosotros. Hay que darle tiempo a que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra en ellos. Así que aprendimos que no podemos esperar lo mismo en incrédulos y personas que recientemente vienen a los pies de Cristo son hermanos débiles que necesitan tiempo para poder crecer y fortalecerse. Pero ahí estuvimos viendo estos nueve frutos, 9 virtudes divididas en 3, 3 y 3, y tienen que ver con, primero, mi relación conmigo, la relación con el prójimo, la relación con Dios. Y entonces vamos a poder experimentar esa renovación en el Espíritu Santo que está hablando Tito aquí, que nos viene de la misericordia y la gracia del Señor. El Señor les bendiga, hermanos.